Bueno, gente, uno de los últimos temas que vamos a tratar es justamente Grecia y bueno, y después vendrá Roma. Bueno, comparto pantalla para que empecemos a trabajar Grecia. Es un país, como habíamos visto en la clase, que es muy chiquito, que está acá, ¿sí? La línea del Ecuador, para que ustedes se ubiquen, está acá está Ecuador, acá está la línea del Ecuador, o sea que tiene un clima templado, ¿sí? Les digo el clima que tiene ahora y obviamente el clima que tenía hace miles de años, ¿sí? Es un clima templado, es mucho más agradable que el clima que tenían en Egipto y en la Mesopotamia. Es un país muy chico, está en la frontera, si se quiere, entre Asia y Europa. Y ahora tiene mucha influencia, ha tenido mucha influencia de parte de Irak o de los Mesopotamia y de Egipto, ¿sí? Piensen que está acá y que el origen, además de los griegos, es justamente esta islita que está acá abajo, que es la isla de Creta, que fíjense que está muy cerca a Egipto, ¿sí? Bien, lo que era anteriormente Grecia, o sea, Grecia antigua, formaba parte de lo que es actualmente Turquía y Grecia actual. Como ven, es muy chiquitito y forma parte de otros de los países chiquitos que está en Europa, ¿sí? Microscópicos como son todos los países europeos, para nosotros que tenemos un país tan grande. Bien, acá les muestro con mayor exactitud, se darán cuenta, deducirán que los griegos eran y son muy buenos en todo lo que implica la navegación, y sí, no se equivocan, los griegos eran muy buenos en la navegación porque vamos a ver en un mapa todavía más cercano, ¿sí? Que tiene justamente mucha cantidad de islas, y entonces para ellos era muy importante el tema de la navegación. Como dijimos, su clima era templado, más bien templado, tipo mediterráneo. Es montañoso el clima de Grecia, o sea que no es tampoco muy húmedo, a pesar de que está rodeado de mar. Sí, estos son algunos de los temas que nosotros ya habíamos visto durante el año y los retomamos como para conectarlos con esto. ¿Cuál es su pirámide poblacional? Es una pirámide, hoy es una pirámide envejecida, ¿sí? A pesar de que es un país dentro de Europa de los más, entre comillas, pobres, ¿sí? Es un país que tiene una pirámide poblacional envejecida. Tiene gran influencia de Oriente, porque tenemos a Turquía pegada acá, y además no se olviden que Turquía, este pedacito de Turquía, forma parte de Europa, así que está pegado a Grecia, y de hecho Grecia antigua formaba parte, esta parte de Turquía formaba parte de la Grecia antigua, así que en realidad tiene mucha conexión un pueblo con el otro, ¿sí? Vamos a ver elementos en Grecia muy enganchados, muy conectados con lo que es Oriente, y no tanto así como en Italia en la época de la Roma antigua, ¿sí? ¿A qué se dedicaban por justamente el clima? ¿A qué les daba la tierra a los griegos? Bueno, a los griegos una de las cosas que les daba la tierra justamente podían ser agricultores, y a diferencia de los pueblos de la Mesopotamia de Egipto, que vivían rodeados en un desierto, rodeados de desierto, ellos sí tenían un montón de, digamos, una tierra mucho más fértil, que le daba mucho más recursos, y podían exportarlos, si queremos, hablando con términos actuales. ¿Y cuáles eran los productos que mayormente vendían? Eran justamente el vino, ¿sí? Y el aceite, que se producía de manera excelente en estos lugares. Para que nos demos una idea, tanto Italia como Grecia tienen un clima, y vuelve a Italia porque después lo vamos a retomar, cuando veamos Roma, tiene un clima similar a lo que es Mendoza actual, nuestra Mendoza, acá en Argentina tienen un clima muy parecido. De hecho, en Argentina, en Mendoza, también se produce aceite y vino muy bueno, y justamente tiene un clima muy parecido. Para que nos demos una idea, si no viajaron a Grecia, más o menos si viajaron a Mendoza, y si no, ¿se acuerdan que lo habíamos tomado como ejemplo? Mendoza es un clima más bien seco. A pesar de que, bueno, es muy fértil, tiene estas características. Bien, a lo mismo que pasa con todos los pueblos, siempre tienen un momento en el cual, digamos, se consolidan como tal, como pueblo, como nación, digamos, vienen las primeras invasiones de los pueblos a esa zona, después se consolidan, después tiene un momento de apogeo y después de decadencia. Esto es de esta manera, y este orden es el mismo que toman los romanos les pasa lo mismo. A diferencia de los pueblos de la Mesopotamia o de Egipto, los pueblos de Egipto, no sé si ustedes recuerdan que es un periodo de esplendor, luego viene decadencia, periodo de esplendor, decadencia, y esos momentos de decadencia se llaman periodos intermedios, que coincidían con fin de las dinastías. Lo mismo pasa en la Mesopotamia. La Mesopotamia es un pueblo, cuando cae en decadencia invade el otro pueblo y otro pueblo, y así. Esta no es la situación ni de los griegos ni de los romanos, sino que lo que pasa con los griegos es esto, un momento digamos, de consolidación, un momento de apogeo y después la decadencia. O sea que son diferentes maneras como de
digamos, de desarrollo de esta civilización. Tenemos entonces la cultura prehelénica. Cuando hablamos de helenos hacemos referencia a los griegos, ¿sí? Etapa oscura, que es, digamos, donde tienen las últimas de las invasiones, de los pueblos más fieros de esta zona. Bueno, después de la época arcaica, la clásica, que es la época que nosotros conocemos de mayor esplendor de Atenas, Pericles y todo lo demás, y después la época helenística, que es la época de decadencia, y en la época en la que Alejandro Magno, bárbaro, para ellos, macedonio, invade todo Grecia y llega hasta el río Indo, en Asia. Bien, para ubicarnos un poquitito más, para darnos una idea de los griegos, como ven, toda esta zona marrón oscura ya sabemos, porque estuvimos viéndolo a principio de año, se los recuerdo si no, que es montañas, son montañas todo esto que vemos marroncito. Cuanto más marrón, ¿se acuerdan que era? Más alto es. Y estas zonas son bien elevadas. Bien. Entonces, fíjense que esto es antigua Turquía y esto es Grecia actual. ¿Sí? Todo aquello que estaba fuera de esta línea punteada roja eran bárbaros. ¿Por qué los llamaban bárbaros? Porque ellos asociaban los vocablos que utilizaban con justamente con que eran como incultos. ¿Sí? Entonces, aparentemente, para los griegos, todos los que estaban fuera de esta línea roja, ¿sí? Utilizaban mucho, especialmente los macedonios, la letra B, ¿sí? Para hablar. Y entonces de ahí viene el bárbaros, ¿sí? Aparentemente utilizaban eso como una manera despectiva de ellos de hacer referencia a todos aquellos que no formaban parte de Grecia. Era muy particular la manera de vivir del griego. ¿Por qué? Porque a pesar de que cada una de estas son ciudades muy importantes, pero son ciudades, cada una se autogobernaba y de una manera muy particular. Ya lo vamos a ver cuando veamos Atenas y Esparta, que son completamente antagónicas, no tienen nada que ver una con la otra, la manera en que se gobierna. Sin embargo, cuando hay enfrentamientos, conflictos y todo lo demás, ellos entienden que son griegos todos, ellos entienden que son todos nación griega más allá de la ciudad en la que vivan. ¿Sí? Ellos entienden el concepto de nación más allá del estado en el que viva cada uno. ¿Sí? Y bueno, como le habíamos dicho, son muy navegantes y acá se puede ver muy bien la cantidad de islas que hay. ¿Sí? Por eso era muy importante saber tener muy buenos conocimientos en todo lo que tiene que ver con la navegación. El origen de Grecia es acá en esta isla de acá y en esta de acá. ¿Sí? Estos son, la isla de Creta es la primera, digamos, los primeros vestigios, digamos, de la antigua Grecia, que si prestan atención está muy cerca a Egipto y a la Mesopotamia. Bien, algunas ciudades importantes, Mileto, donde nace el primero de los filósofos, el primero que empieza a pensar de dónde venimos, hacia dónde vamos, Troya, después lo vamos a ver, tienen ustedes un video que hace referencia justamente a esto. Después, bueno, la famosa Atenas, Esparta, sí que son muy, muy conocidos, justamente por Atenas, obviamente, y es la capital de Grecia, y bueno, eran las ciudades en donde el conocimiento prevalecía por sobre todas las cosas. Acá vemos justamente estas diferencias que hay entre las polis. Por un lado, Atenas y Esparta, que son, como les dije, nada que ver, pero que entendían ambas que formaban parte de una misma nación, que eran ser griego. ¿Sí? ¿Qué era lo peor que le podíamos hacer a un griego? Echarlo. Lo peor que le podemos hacer a un griego, peor que sacarlo meterlo en la cárcel, es echarlo de la polis. Eso era lo peor, que eran estas ciudades. Esas ciudades se llaman ciudades, nuestra traducción sería ciudades-estado, y para los griegos se llamaban polis. Mientras que Atenas era democrática, Esparta era aristocrática y militar, mientras que era una sociedad mucho más abierta, y de hecho Atenas es origen de la democracia, nuestra democracia viene de Atenas, ¿sí? Esparta era completamente militarista, sin derechos individuales, sin embargo ambas consideraban que eran griegas. Bien, estos son algunos de los edificios que nosotros hoy, si tuviéramos la posibilidad de ir a Grecia, podemos ver. ¿Sí? Este es el famoso Partenón, que está así iluminado. Volvemos a lo mismo que decíamos de los egipcios. Son piedras que no tienen cemento pegadas una al lado de la otra. ¿Sí? Están además talladas cada una de estas columnas, y a diferencia de lo que pasaba con los egipcios, que los edificios están bloqueados al ingreso de las personas, estos a todo lo contrario, sino que se permite el acceso, el formar parte, tiene más que ver
con la, digamos, la religión cristiana o la religión judía, digamos, esos templos religiosos que tienen mucho más que ver, que nos permiten el acceso, tiene mucho más que ver con eso. Acá vemos algunos de los detalles. Piensen que esto estaba esculpido sobre la piedra, que es un mármol, que es durísimo, ¿sí? Bueno, acá vemos otro de los, una de las esculturas más conocidas de los griegos. Los griegos lo que nos van a mostrar es perfección en las caras, ¿sí? Y un conocimiento muy grande del cuerpo humano. Admiran al hombre y al cuerpo humano, al hombre y a la mujer, y al cuerpo humano, ¿sí? Y digamos, a diferencia de lo que pasa con los egipcios y con los pueblos de la Mesopotamia, que son pueblos, si se quiere, que tienen unos dioses como muy perfectos y sobrenaturales, y ellos están como ya, desde que nacen, con una idea de la vida después de la muerte, ¿sí? Como muy conectados con esa vida después de la muerte. Los griegos no, los griegos son, digamos, piensan en el disfrute y se admiran ellos mismos, pero como seres humanos, ¿sí? No son, no del tema del ego, de ser egocéntricos ni nada, sino que admiran la naturaleza humana como tal, ¿sí? Entonces son grandes admiradores de los deportes, de la sabiduría, del cuerpo trabajado y el cuerpo deportivo, ¿sí? Y la inteligencia también. Bien, y acá, bueno, les dejo después para que ustedes se entretengan. Yo después en los videos les pasé de algunos de los dioses, el origen de algunos de los dioses. A los dioses griegos, que a diferencia de los dioses egipcios y los dioses de la Mesopotamia, que son mucho más ceremoniosos y son perfectos para ellos, y el tema del juicio después de la muerte, todo eso no existía para los griegos. Ven que tienen un árbol genealógico bastante complejo y se relacionan mucho entre unos y otros y se meten en la vida de los hombres. De hecho, la Ilíada y la Odisea son dos libros escritos supuestamente por Homero, que es un personaje, si no se sabe hasta cuánto tiene de verdad y cuánto tiene de mitológico, pero estos dos libros son fragmentos que nos han quedado de justamente de la vida, de situaciones reales, como por ejemplo fue la guerra de Troya, pero con elementos que tienen que ver con la mitología. Y en realidad es porque ellos creían que los hombres estaban muy relacionados y los dioses eran dioses envidiosos, celosos y tenían todos los mismos sentimientos que tienen los hombres. Y muchas de las cosas que pasaban en la naturaleza eran atribuidas a errores o digamos, enojos o celos de los dioses. Ellos, al no tener conocimientos de determinadas cuestiones, se le atribuían acciones de los dioses. No solamente son los dioses, sino las historias que están atrás de los dioses de por qué se producen las cosas, lo cual es muy simpático y muy entretenido. Bien, y después algunas de las cosas que nos dejaron los griegos para terminar es la historia. Heródoto, que fue el primero de los historiadores, Heródoto de Halicarnaso, las matemáticas, el teorema de Pitágoras, las tablas de multiplicar. Hipócrates, que fue un gran médico, de hecho hasta el día de hoy se sigue haciendo el juramento hipocrático en honor y en nombre de Hipócrates, que tiene que ver con la ética médica, la escultura, la exaltación y idealización de los cuerpos y de los rostros, y la arquitectura. Son algunas de las cosas que nos han dejado los griegos muy importantes, además del vocabulario. ¿Sí? Nuestro vocabulario en gran medida tiene muchos elementos griegos y también romanos, obviamente. Bueno, hasta acá este video de los griegos. Continuamos después con los romanos para terminar.